Hace unas semanas, cerca de 220 economistas y juristas de los más reconocidos del mundo le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, instándolo a tomar medidas para que se saliera del acuerdo que mantiene a Colombia en lo que se ha conocido como el arbitraje de inversión. El tema es complicado, pero no lo es tanto. Y es importante entenderlo, porque la carta está liderada por nada más ni nada menos que Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y la Mazzucato, que estuvo aquí también en Colombia. ¿Y cuáles son los argumentos que traen estos importantes economistas para proponerle a Gustavo Petro que saque a Colombia de este sistema de arbitraje de inversión? Antes que todo, expliquemos qué es realmente el arbitraje de inversión y de qué estamos hablando, porque parece como tema muy complicado. Realmente no lo es y es importante que ustedes lo tengan muy claro. El arbitraje de inversión es un marco que está incorporado en miles de tratados internacionales de comercio e inversión que Colombia ha firmado, incluidos 18 acuerdos suscritos por Colombia. El arbitraje de inversión permite precisamente a las multinacionales extranjeras eludir las cortes nacionales, óiganme bien, y presentar sus querellas, sus demandas contra los estados ante tribunales internacionales de arbitraje, que con frecuencia otorgan sumas millonarias, óiganme bien, por presuntos daños que con frecuencia fallan a favor de esas multinacionales y les otorgan sumas millonarias por presuntos daños y perjuicios. El arbitraje de inversión, según estos expertos que escriben esta carta, es entonces asimétrico por diseño, porque otorga amplias protecciones a los inversionistas extranjeros en perjuicio de las empresas nacionales. Y aunque los partidarios de este sistema sostienen que el arbitraje de inversión protege a los inversionistas extranjeros frente a tratos injustos en países con problemas en sus democracias, en la práctica esta táctica o esta fórmula se ha convertido en una herramienta mediante la cual las multinacionales pueden impugnar políticas públicas impulsadas por los gobiernos de manera soberana, por cuenta de que afectan su rentabilidad, es decir, les afectan el bolsillo y no porque les estén dando un trato injusto. Es la reflexión que hacen los economistas. Esta práctica está generando una dinámica muy preocupante que está afectando la capacidad de los estados para regular libremente las políticas en función del interés público, sobre todo aquellas que tienen que ver con el cambio climático y con la transición energética, que es un tema que llegó para quedarse. En virtud de que en Colombia se va a hacer próximamente en Santa Marta la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los combustibles fósiles, y se va a tocar el tema de qué hacer con este sistema que tiene que ver con el arbitraje de inversión. Lo que dicen estos economistas es que esa es la oportunidad para que Petro la ponga en el debate y saque a Colombia y se meta en, ahí sí es cierto, el lado correcto de la historia, donde están países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Sudáfrica y muchos más. Desde luego esta carta ha generado toda una gran polémica en el mundo de la tecnocracia, de los tecnócratas. Y el primer argumento que han esbozado para que Colombia no salga de este sistema es que eso afectaría gravemente a la inversión extranjera. Pues bien, estos economistas que firman esta carta sostienen lo contrario, que países como Brasil, Sudáfrica, que ya no están en ese club, pues no se han visto afectados en esa materia y que sigue yendo la inversión extranjera a esos países, sin necesidad de ese marco ni de esos acuerdos. El presidente Gustavo Petro ya por lo menos dejó insinuar que le gusta la idea y que de pronto va a asumir esa vocería en la próxima reunión en Santa Marta. Para entender por qué este tema es importante, para explicarlo
y para que ustedes lo tengan en el radar, porque forma parte de los nuevos paradigmas en que se está moviendo el mundo. Pues hemos invitado a uno de los firmantes, que es además colombiano. Es profesor de Economía de la Universidad de los Andes, pero también PhD de la Universidad de Massachusetts. Juan Camilo Cárdenas. Acompáñanos en este podcast para entender por qué Colombia tiene por primera vez una muy importante oportunidad para reducir el alcance de este arbitraje de inversión y para asegurar que no obstaculice precisamente esa transición energética que ya es una realidad en Colombia. Así todavía no sabemos muy bien cuál es la hoja de ruta. Gracias, María Jimena. Gracias, María Jimena, por la invitación y esperemos que esta conversación contribuya a que sigamos teniendo una multitud de perspectivas en este tema tan complejo que además se relaciona con varios otros temas de cómo esto tiene que ver con el funcionamiento del sistema económico, del sistema institucional y en particular de los temas ambientales, que es el fuerte de mi investigación, y por eso terminé involucrado en esta carta y en la firma de esta carta, que creo que es importante para pensar los riesgos institucionales frente a lo ambiental en nuestro país. Yo quiero arrancar con un par de puntos, incluso antes de hablar del mismo marco del que creo que es conveniente salirse. El primer punto es que no hay duda que la inversión extranjera es importante para un país. Yo no creo que esto sea un llamado a evitar la inversión extranjera y de hecho uno de los argumentos de algunas posiciones de por qué mantenerse allí es porque se argumenta que se va a espantar la inversión extranjera. Yo no creo que sea el caso de la literatura que hemos revisado algunos, pero vuelvo al punto primero. La inversión extranjera es importante para los países, especialmente para países como los nuestros. La inversión extranjera trae innovación, trae expansión de la actividad productiva, trae aprendizajes, trae, encadenamientos de mejorar ciertas industrias, no cabe la menor duda. Lo que creo es que cualquier sistema de reglas tiene que ser un sistema de reglas claras, y obviamente la inversión extranjera está esperando reglas claras en un país, y cuando digo reglas claras son reglas estables y reglas que permitan tomar decisiones de mediano y largo plazo, y los inversionistas no están pensando a 1 o a 2, sino a 10, 20, 30 años, y en ese sentido las reglas claras son claves. Pero las reglas también tienen que ser justas, y no es solamente que sean claras, y este sistema de arbitraje tiene problemas en términos de que no son unas reglas de una cancha nivelada para todos. Entonces, entro en un poco de detalle por qué son los problemas que yo veo en este sistema. Este es un sistema en el que los inversionistas hacen un acuerdo con los países, con un país en particular al que traen inversión, y en ese sistema tratan de buscar que haya unas reglas claras, y cuando no se cumplen esas reglas o cuando se cambian esas reglas, los inversionistas pueden ir a estos espacios de arbitramiento y reclamar que se les incumplieron las reglas y exigir una compensación económica por el incumplimiento de esas reglas. Y uno puede entender en principio que eso es importante para poder garantizar la estabilidad jurídica que requieren los inversionistas para poder hacer inversión en un país. Pero eso lo podemos lograr sin estos sistemas de arbitramiento que son desiguales, y ya voy a explicar 2 o 3 puntos de por qué son desiguales y no son vistos como justos para muchas partes. El sistema jurídico colombiano ya en sí tiene garantías para los inversionistas, sean extranjeros o sean domésticos, por llamarlo así, y es uno de los sistemas más claros que existe en el entorno internacional. José Antonio Campo, que es otro firmante de la carta, acabó de publicar una columna en El Tiempo donde explica precisamente por qué Colombia ha sido reconocida con un sistema jurídico estable y robusto y no hay necesidad de cambiar esas reglas. En ese sentido, el problema de que son unas reglas que no son balanceadas es porque si el inversionista ve amenazados sus intereses, se puede reclamar entonces su compensación económica. Si el Estado, que está diseñado para defender el bien común, sale perjudicado por una inversión extranjera, no puede utilizar los mecanismos jurídicos domésticos si ese país está acogiéndose a este sistema de arbitramiento. Entonces lo voy a aterrizar con un ejemplo que yo uso, que es un ejemplo que yo conozco desde hace muchos años, que es el caso de la mina de Santurbán de oro en Santander, porque allí se está aplicando este sistema. Entonces el punto es el siguiente: en el páramo de Santurbán
para que hablemos de unas cifras muy sencillas, gruesas, puede haber fácilmente entre 10 y 12 millones de onzas de oro. Si ustedes van y miran el precio del oro en este momento en el mercado internacional, la onza está cerca a los $5,000. Multipliquemos $5,000 por 10 millones de onzas, es un montononón de ceros a la derecha. ¿Listo? Ahí hay mucho dinero involucrado en ese oro que está muy preciado en el mercado internacional. Pero al mismo tiempo puede haber fácilmente 2, 4 millones de personas que dependen para el suministro de agua de ese páramo de Santurbán. Y el Estado tiene como obligación defender el bien común. Ese es su mandato constitucional y, entre otras, defender el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a proteger los páramos. Entonces, unas empresas mineras querían explotar Santurbán, la minería de oro, se hicieron a los títulos mineros para poder hacer exploración y explotación. Una empresa en particular empieza a hacer exploración y espera unas ganancias futuras de la explotación, pero el gobierno nacional y el legislativo, porque es a partir de un plan nacional de desarrollo en donde el Congreso aprueba un plan y ese plan se vuelve ley de la República, dice que hay que expedir una ley de páramos y el páramo de Santurbán queda delineado y por lo tanto queda excluida la minería dentro de ese páramo. Lo cual efectivamente a unos inversionistas les reduce las expectativas de poderse ganar esas ganancias financieras, ¿ya? Y es sobre las expectativas de las pérdidas futuras que ellos reclaman un daño. Pero fíjense lo interesante de eso. Si el inversionista pierde unos posibles ganancias futuras, reclama compensación. Pero ahora por un momento digamos que un inversionista sí llevó a cabo su proyecto, ejecuta su proyecto, por ejemplo extractivo, y genera un daño a la sociedad. Yeah. Contamina fuentes de agua, destruye páramos, genera una contaminación por metales pesados y termina habiendo una afectación a la sociedad. Ahí el Estado no puede ir a reclamarle al inversionista en este sistema de arbitramiento. Y el sistema de arbitramiento blinda al inversionista de utilizar las cortes del país para reclamar sus derechos. Eso es una cancha desigual. Wow. Entonces, en ese sentido, cuando el Estado quiere defender el bien común y no lo puede defender en este caso, no puede exigir ni siquiera una compensación económica. Pero si el inversionista pierde, sí puede existir una compensación económica. Este sistema le ha otorgado cerca de $100 billones en compensaciones a inversionistas privados. $100 billones a lo largo del tiempo de las últimas décadas que ha estado funcionando. La mayoría ha sido precisamente, y esa es mi preocupación, a empresas de las industrias extractivas y de los combustibles fósiles, en particular carbón, gas y petróleo. Y mi preocupación es que dónde podemos defender el interés común cuando las inversiones extranjeras pueden llegar y sí efectivamente generar daño porque están blindadas, porque el Estado no les puede pedir una compensación por ese daño. Pero si ellas pierden, ellas sí pueden pedir esa compensación. Para mí ese es el fondo de la desigualdad en la cancha y por lo tanto la no necesidad de estar acogiéndose a ese sistema y más bien garantizarle a los inversionistas unas reglas claras dentro del sistema doméstico jurídico de derechos, tanto para inversionistas como para el bien común. Pero yo quisiera preguntarte por la reacción que produjo la carta, porque precisamente tú hacías alusión al inicio que esto tenía que ver con un temor por parte de los que no estaban de acuerdo con esta propuesta de que eso influyera en la reducción o en la merma de la inversión extranjera en Colombia. Sí. Ustedes en la carta plantean que eso no es cierto y que los países que han decidido salirse, como por ejemplo Brasil y otros. Sí, yo creo que el ejemplo de Brasil es importante porque es un vecino que tiene condiciones parecidas en algunas cosas, otras, tal vez excepto por el tamaño de la economía. El tamaño de la economía de Brasil es mucho más grande que la economía colombiana y en ese sentido, pues el argumentar que hoy Brasil tiene mucha inversión extranjera, porque efectivamente es el país que más inversión extranjera tiene en el continente, en nuestra región latinoamericana, pues también puede ser por el tamaño de la escala de la economía colombiana. Pero habiendo dicho eso, lo que dice la evidencia de gente que ha estudiado este tema, yo no soy macroeconomista, pero leyendo la literatura de los macroeconomistas que han estudiado los posibles impactos en la inversión extranjera, en el mejor de los casos hay unos efectos muy pequeñitos, pero en la mayoría de los estudios el efecto es nulo.
O sea que la presencia o ausencia de este sistema ni espanta ni atrae la inversión extranjera, por lo menos en la evidencia empírica que se ha podido compilar. Y yo le preguntaba a varios colegas macroeconomistas, y lo hablábamos con José Antonio Campo también a raíz de la carta y otros colegas, digamos que no hay ninguna evidencia de que retirarse de allí automáticamente espanta la inversión extranjera. Lo que hay que hacer es fortalecer el sistema doméstico y darle claridad a los inversionistas extranjeros que con el sistema doméstico se les van a mantener las reglas del juego. Y para eso se trata también la independencia entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en la que están basados los países democráticos, y en ese sentido es el Congreso tiene que expedir leyes que protejan esos derechos de los inversionistas, domésticos o extranjeros, y el sistema judicial tiene que tener unas reglas claras y que todo el mundo se acoja, pero vuelvo y repito, para los ejemplos ambientales que son mi preocupación, el que también el Estado pueda defenderse cuando está defendiendo el interés común, porque bajo este sistema de arbitraje el gobierno no puede defender sus intereses del bien común cuando se trata, entre otras, porque muchas de estas inversiones vienen inspiradas o aspirando a traer inversión para industrias extractivas en el sistema energético, minero, extractivo, que es una parte importante de la economía del país. Lo otro que es muy interesante es que ustedes han demostrado que, lo dicen en su carta, por lo menos lo plantean someramente, que el sistema internacional de inversión tiene unos árbitros internacionales que no siempre son imparciales, porque está esta teoría que los que no son parciales son es la justicia colombiana, pero que ellos con su arbitraje internacional que está en favor de los grandes empresarios o las grandes multinacionales sí son parciales. Sí, yo creo que los riesgos de la no parcialidad de los árbitros es que hay unos potenciales riesgos de conflicto de intereses, porque en ocasiones estos árbitros también pueden tener en su actividad económica perfectamente legítima intereses en trabajar con los sectores de grandes corporaciones y de grandes empresas que están involucradas en estas inversiones. Pero digamos que ¿quién vigila a los árbitros? Es un problema mucho más complicado como de quién vigila a los jueces. En un sistema judicial como el nuestro hay garantías. Si un juez actúa como imparcial, siempre hay una segunda, tercera instancia y al final usted puede llegar a la Corte Suprema, usted puede llegar al Consejo de Estado, usted puede llegar a varias instancias hasta que llegue a un punto en que realmente las partes defiendan esa imparcialidad de las decisiones. Pero en este sistema no es tan claro dónde está la garantía de imparcialidad, porque quién está arbitrando a los árbitros es un problema mucho menos claro en este caso. El único argumento en contra de la propuesta de retirarse es que eso puede espantar la inversión extranjera, y la evidencia que yo encuentro académica seria sobre eso no me lleva a concluir eso. No me lleva a concluir que se va a espantar, ni que tampoco el sistema actual la atraiga y dejaría de atraerla por no existir. Ese para mí es el principal argumento en contra de retirarse. En favor de retirarse he escuchado buenas razones desde estas perspectivas ambientales y desde estas perspectivas, llamémoslas de justicia en la justicia, de que si el sistema jurídico colombiano puede garantizarle a los inversionistas, podemos trabajar con él y darle un papel más equitativo e igualitario al Estado y a los inversionistas en el momento de dirimir estas diferencias, pero especialmente en el caso en que los inversionistas puedan causar daño al bien común. Y ese daño al bien común puede venir vía impactos en la sociedad, en empleos o en los temas ambientales. Pero el único argumento que yo he oído en contra de retirarse es el de la reducción de la inversión extranjera, y creo que es más como sembrar el miedo que lo que la evidencia dice de estas arbitrajes que ya llevan unas décadas andando en muchas partes del mundo, y que la evidencia no pareciera soportar ese argumento de que se va a la inversión extranjera.
yo siempre he querido preguntar por qué la mayoría de estas demandas dentro de este sistema internacional de arbitraje provienen de compañías o de empresas del sector de extracción de recursos naturales. Lo pregunto porque pues esto tiene mucho que ver con toda la transición energética y los cambios que hay que hacer de todas formas para que esas empresas que llegan a los países pues se acojan a esas nuevas políticas de transición energética que no les gustan. ¿Por qué se está tan concentrada en ese sector? Yo creo que hay una historia detrás, hay una historia de los países ricos en recursos naturales renovables y no renovables que han sido objeto de actividades económicas extractivas con inversión de grandes, digamos, empresas que tienen la capacidad tecnológica y de inversión de capital inicial para poder iniciar esas operaciones. Pero durante muchos años, y estoy pensando Asia, África y América Latina, durante muchos años, décadas, incluso siglos, el modelo era bastante desigual. Extraemos y podemos generar grandes ganancias, pero las consecuencias que quedan de esas actividades extractivas se habían quedado poco evaluadas y consideradas, y a medida que los países fueron acumulando evidencia científica de los daños ambientales de esas actividades extractivas y a medida que los países fueron construyendo la intención de un modelo de transición energética justa y a medida que los países fueron cultivando una conciencia por lo ambiental y su papel en el mundo, en el planeta, pues se fueron generando otras dinámicas de protección de esos otros intereses que se ven vulnerados por esas actividades extractivas, pero digamos que había una inercia de una forma regular de actuar en que estas grandes empresas podían llegar y hacer actividades extractivas sin pagar por los platos rotos. Cuando se empieza a cobrar por los platos rotos, la cosa se empieza a volver difícil y digamos que el sistema de arbitraje era una buena medida para ello. Ahora, este sistema de arbitraje tiene una historia larga que viene desde mitad del siglo XX, que era precisamente para proteger esto. Lo curioso es que en los datos de los cientos de arbitrajes que ha habido, y en esto hay que hacer justicia, en promedio, no hay una gran mayoría de arbitrajes ganados por inversionistas o una gran mayoría de arbitrajes ganados por los estados, digamos que 30-40% de lado y lado, y otras que terminaron como anuladas o en conciliación entre las partes. Pero lo que sí es desigual es que la mayoría de los casos en donde van ganando los inversionistas y no los estados son casos en países más pobres con más riqueza de recursos naturales. Y ahí es donde empiezan a aparecer las preocupaciones. ¿Por qué con tanta frecuencia? Y por eso le mencionaba yo, pues si 100 billones de dólares han sido pagados a los inversionistas y la mayoría de ellos son por actividades extractivas, es muy probable que la mayoría de esos casos se ganaron con países con economías más débiles, países de ingresos bajos o medios bajos que tenían una institucionalidad más débil para entrar a esos sistemas de arbitraje. Pero entre otras, porque la calidad jurídica de los abogados que pueden contratar estados débiles o los abogados que pueden contratar grandes empresarios, pues también hace que sea desigual la deliberación en estos sistemas de arbitraje. Por eso también es que hay preocupación sobre ello. Y un último punto, las cortes internacionales también están jugando un papel importante acá. Ahora las grandes empresas petroleras, los de combustibles fósiles en general, ya están teniendo que llegar a presentarse ante cortes internacionales porque ya hay cada vez más acumulación de evidencia de que hay una responsabilidad histórica sobre daños a la humanidad y vulnerabilidad por el cambio climático, y en ese sentido ya están llegando a esas cortes. Pero estos sistemas de arbitraje en este momento hoy lo que están es blindando a unos intereses particulares sobre otros. Vuelvo y repito, están ganando algunos ellas, están ganando algunos los estados. Pero la mayoría de los casos que están perdiendo los estados son en países más pobres y son en casos de extracción de recursos naturales, que es donde está una de las preocupaciones grandes para mí, porque vuelvo y repito, los estados están es para defender el bien común, y ese es el bien común en su mejor definición. Este sistema se creó a mediados del siglo XX. ¿Con qué objeto? Yo creo que de nuevo con la idea de proteger la inversión extranjera en otros países, y vuelvo y repito, la intención es válida y no hay duda de que la inversión extranjera es importante para el desarrollo de economías emergentes. Es que la inversión extranjera trae cosas interesantes si se hace con unas reglas claras.
Puede traer de nuevo innovación, encadenamientos, aprendizajes para las industrias locales. Obviamente genera regalías, obviamente genera impuestos. Todo eso puede ser útil y valioso para una economía que recibe esa inversión extranjera. El problema es cuando se aparecen los problemas, por ejemplo, por daños ambientales, y unas de las partes pierden y otras de las partes ganan. Y en ese sentido, con una mesa tan desigual, pues aquí no va a haber un manejo más justo de quién asume las consecuencias de los platos rotos. ¿Usted cree que en esa reunión de Santa Marta el presidente Gustavo Petro va a aceptar retirar a Colombia de este sistema? No sé, no soy cercano al gobierno, no estoy en contacto con ellos, no sé qué va a pasar. Esa pregunta hay que hacérsela al equipo del gobierno. Pues vamos a ver qué pasa. Yo sigo creyendo que es valioso y de pronto es un buen pretexto para fortalecer el sistema nuestro sistema jurídico que garantice a los inversionistas claridad y transparencia. Y eso hay que hacerlo desde el Congreso y desde el sistema judicial y obviamente desde el Ejecutivo. Hay muchos temas por delante que están relacionados con esto. Yo creo que este tema de la transición energética para el país es importante. Yo desafortunadamente estoy oyendo a los candidatos que están en la punta hablando muy poquito del tema ambiental y muy poquito del tema energético. Creo que están siendo muy cautelosos para no espantar a ciertos votantes, pero me da mucho pesar que la agenda ambiental esté en un nivel de prioridades tan bajito. Puedo entender por qué la seguridad es tan importante en la agenda hoy, pero siento que una agenda política basada en sembrar miedo en la gente y no más bien sembrar esperanza en la gente es importante, porque sembrar miedo de la seguridad es resolver el problema de aquí a un año, pero no de aquí a 10 o a 20 o a 30 años, que es en lo que deberíamos estar pensando. Y en ese sentido, ver que en la campaña el tema ambiental ha tenido tan poca prioridad me preocupa enormemente. Me gustaría oír más de propuestas concretas y en ese sentido este tema energético, este tema de qué vamos a hacer con los combustibles fósiles, qué vamos a hacer con los combustibles renovables, con los recursos renovables y las energías renovables, creo que es urgente para empezar a hacer hoy lo que esperaríamos que estuviera pasando en 20 o 30 años en el país. Pero oigo muy poquito de eso en las campañas y ya estamos muy encima. Es correcto. Muchísimas gracias, profesor. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.